Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Bienvenidos a Punto por Punto. Esta es la noche del sábado 28 de junio del año 2025. Prácticamente está terminando ya la primera parte de este año 2025. Si tuviéramos que partirlo, estamos casi a la mitad. Andrés, un estado, un país que yo no lo veo moviéndose en dirección de crecimiento, de desarrollo. Algo está sucediendo, no lo veo. Pero bueno, hoy muy de madrugada, este viernes estamos grabando y muy de madrugada estaba despierto yo pensando que habrá visiones que digan que de repente soy un poco catastrofista y que soy un poco alarmista y muy crítico, pero pues yo solamente veo que le va bien a la gente que está en el poder. La gente en general no la veo creciendo, desarrollándose. Te doy la bienvenida primero que nada, amigo, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias. Mucho ánimo, eso sí, pues, pero mi visión de las últimas horas. No, pero es mira, esta. es que la función del ejercicio periodístico es eso, es ir revisando qué pasa. En este caso, en nuestro estado de Morelos, en nuestro país, detectar, dimensionar los temas que son, en su caso, una problemática, buscar que se arreglen, exponerlos, reconocer, como lo hemos hecho aquí muchas veces, ¿no? El orgullo nacional, los temas que son de éxito también, ¿sí?, para los deportistas, cuando hablamos de triunfos de la clase política, cuando hablamos de proyectos, porque hoy vamos a hablar de un proyecto, fíjate que sin pensar en lo que traías en la cabeza, hace unos momentos yo dije, bueno, a ver, ¿qué temas realmente son asuntos que deben enfocarse como la problemática grave que son? Sin duda, la inseguridad. Esta semana, sin duda, la necesidad de miles de personas, para hablar de nuestro continente nada más, del sur de América, incluido México, que tienen que ir hacia Estados Unidos y que tienen que enfrentarse a situaciones muy adversas. La golpiza que le dan a un migrante allá en Santana, California, que resulta que es morelense, la inseguridad. Pero siempre me gusta balancear y destacar, bueno, ¿y qué estamos haciendo bien? De ese tema que te acabo de plantear así en términos generales, digo, bueno, coincido contigo, bueno, mientras la clase política tendría que estar más atenta ahí, pero también enfoco otros asuntos. ¿Qué sí estamos haciendo bien? Bueno, pues lo que anunció Margarita el lunes allá en Hueyapan, ¿verdad? Fue la conferencia de prensa de este lunes, la creación de un centro de educación media superior en Yautepec Nuevo, la universidad, entiendo así, una especie de universidad, donde ya habrá enfoque en temas deportivos, haciendo pues, metiendo todos los elementos para poder hacer un programa que, coincido contigo, a veces la gente dice, bueno, es que se quejan de todo y están a favor de nada. No. Oye, no es eso. Hay cosas buenas, hay cosas positivas sin duda alguna, pero tienen que concretarse. Así es. Y hablo en términos generales, no hablo específicamente sobre un proyecto, sino menos cacareo, válgame la expresión, permítame usted la expresión, y más gorgoreo. Es decir, de repente en la clase política más nueces, menos ruido. Sí, se cacarea mucho con narrativa de que se va a hacer la foto, el mensaje, el discurso, pero muchas veces no se pasa a los hechos. Ojalá que se pase a los hechos concretos, y eso es a lo que yo me refería, que en general, en el país, en general, obras son amores, no hay buenas razones. No hay. Bueno, hace 2 semanas fuimos a Valle de Vázquez, no, a Huautla, a la sierra de Huautla, de esa región. Una carretera totalmente destrozada. ¿Cuántos años tenga que nadie le ha puesto una mano de gato ahí? Veníamos de ahí por Santa Rosa 30, por ejemplo, y no veíamos ninguna máquina trabajando cuando se acababa de anunciar
el arranque de la reparación, no vimos a un solo trabajador. Entonces, hay que pasar ya, México necesita ya pasar de los discursos, de las fotografías, a las acciones. A los hechos. ¿No? A los hechos. Pues vamos a arrancar, si te parece, Javier, con esta imagen. Le vamos a pedir a nuestro compañero Osvaldo Mendoza, pues de Narciso Barranco, este señor que después supimos tenía, no sé si logre con alguna defensa legal quedarse en Estados Unidos. El destino más inmediato aparente es que tendría que ser deportado. 3 décadas en Estados Unidos como migrante, nunca sacó papeles, y mira nada más que imágenes que han enardecido a la opinión pública. No, sí, irrita, molesta, con mucho coraje, con mucha impotencia ver cómo, como siempre, los que tienen el poder, ya me estoy viendo como Jorge, no, pero verdad, quienes tienen la fuerza, en este caso la fuerza del gobierno, los elementos del ICE, cómo someten de manera brutal. ¿Era necesario? No. ¿Había puesto resistencia? No era necesario, no es necesario. De manera brutal cómo someten a esta persona, que dices que tenía 31 años trabajando en Santa Ana, California, y que que en esa locura de estar maltratando a migrantes que van a aportar esfuerzo, trabajo, su vida a los Estados Unidos, a engrandecer a Estados Unidos, pues cómo están siendo maltratados en este anuncio que se había hecho para deportar a violadores, criminales. Hay gente la mayoría de la gente que ha estado siendo deportada, Andrés, te lo puedo asegurar que no es gente mala. Hay un análisis de Los Angeles Times donde dice que de cada 10 personas que han sido detenidas en estas redadas, 7 no tienen ningún antecedente penal. Ninguno. Así es que yo quiero enfocar, además, Javier, en redes sociales ves comentarios absurdos. ¿Cómo? Pues, ¿para qué van? En fin, una serie de situaciones pues que no tienen ningún sustento. A ver, la migración es un derecho y está en las leyes de Estados Unidos, de México, y hay tratados internacionales. Los seres humanos tenemos derecho a migrar. La migración es una conducta humana. Y es un derecho. Milenaria de toda la vida. Ha migrado. Bueno, pues en Estados Unidos, ¿no? La potencia. ¿Quiénes la colonizaron? No, bueno, desde prácticamente. Europeos. ¿Qué nos enseñaron en la primaria? No, que migraron por el estrecho de Bering a América los primeros pobladores de la tierra. ¿No? Sí, no estaba Trump ahí en Y no los dejaba pasar. Siempre el hombre ha buscado otros espacios, otros territorios. Productos, clima, alimentación. Oportunidades. Y ahora la ley es muy clara. Por ejemplo, que los gobiernos estén rebasados, que no tengan ni presupuestos, ni capacidad para poder atender una problemática como la que estamos viviendo tan difícil. Los gobiernos me refiero locales. Me refiero, por ejemplo, en este caso a nacionales, ¿no? México, Estados Unidos, que están siendo rebasados por una realidad, pero además con políticas contraproducentes. A ver, Trump ya no quiere más migrantes en Estados Unidos, pero al mismo tiempo da marcha atrás a políticas que otros presidentes pusieron en marcha creyendo que era una solución, porque ¿a qué va la gente de Estados Unidos? A buscar el trabajo. Bueno, hubo presidentes, no puedo decir ahorita quién, que dijeron, bueno, pues entonces hay que permitir que haya empresas en otros países que generen empleos para que la gente no tenga que venir hasta acá, y se generaron programas, una serie de situaciones, tratar de contener, pero Trump hace al revés. No quiere que vayan más migrantes y al mismo tiempo quiere regresar a cientos de empresas. Una política proteccionista y muy nacionalista, ¿no? Y bueno, dirías tú, bueno, como presidente de Estados Unidos tal vez esté en su derecho, pero no, el derecho internacional dice que no es así, y mucho menos es con el uso de la violencia. Las personas tienen derechos y se tienen que respetar, lo que no pasó con Narciso Barranco, este migrante morelense. No, bueno, con él y con muchísimos de los migrantes, no solamente mexicanos, sino de otros países que han sido, vimos cómo
correteaban los agentes de ICE a campesinos dentro de los cultivos, ¿no? Con una hazaña, con un odio. Y los tratados internacionales impiden, Javier, a los gobiernos detener y devolver, porque esa es la palabra técnica, y devolver a las personas al país del que vienen. Si vienen huyendo, por ejemplo, algunos, insisto, yo ya toqué el primer punto, que es buscar el trabajo, buscar una situación, así como emigraron de algún lado, decías tú, la migración por el hecho de pues venían buscando mejores climas, mejores tierras, más comida, ahorita van buscando el trabajo. Pero bueno, otros fenómenos, los que van huyendo de la violencia, todo Centroamérica, México, parte de Sudamérica, con problemas de violencia, gente que va huyendo literalmente en busca de salvar su vida. Las leyes internacionales dicen que los tienes que acoger, que no tienes que tomarlos y ponerlos en un avión y regresarlos a su país, claro. Tienes que escucharlos. No, y bueno, estos fenómenos ocurren, definitivamente sí, la violencia en los países de Centroamérica, en el Sudamérica, en México, pero también hay otra realidad. En Estados Unidos también hay mucha violencia y los grupos criminales también están bien establecidos en Estados Unidos. Es decir, no nos quedamos con la idea de que también es un paraíso donde no hay violencia, donde no hay delincuencia, donde solamente hay oportunidades y mucho dinero. No, hay problemas fuertes, graves como en nuestros países, pero obviamente también hay muchas oportunidades. Bueno, no sabemos, decía Andrés Laguna, si este hombre Narciso va a ser devuelto, si ya fue devuelto, no tenemos información aún, pero el gobierno del estado ya propuso y ya ofreció apoyar o no darle cobijo, abrirle las puertas. Vamos a escuchar a la directora de atención a víctimas. No, atención a migrantes. Punto por punto. Radica en Santana, California, y fue detenido y llevado a Los Ángeles. Tenemos entendido que está en un centro de detención. ¿Sigue ahí, entonces? Ahí sigue. Sin embargo, por las formas en que fue detenido, que estamos en contra y reprobamos absolutamente la violencia, las agresiones, se está dando asesoría legal para conseguir que no sea deportado. Punto por punto. Vamos a dejar aquí el tema. Hay muchísimas expresiones, pudiéramos pasarnos aquí 1 hora y media más, pero vamos a cambiar porque el fiscal general del estado, Edgar Maldonado Ceballos, se comprometió a rendir un informe técnico, real, de los trabajos que se hicieron en esta cuarta fase de excavaciones ahí en la fosa común del Panteón Pedro Amaro en Jojutla. Y a ver, lo escuchamos en 2 partes, si te parece, Javier. Primero, lo técnico, qué es lo que se hizo, qué restos se localizaron, y después vamos a escuchar, ya en una segunda parte, el mensaje que da el fiscal sobre la justicia. Punto por punto. Es fundamental precisar, es importante, indispensable precisar, que de los 83 hallazgos, 6 corresponden a infantes y 1 a restos fetales, los cuales estos hallazgos deben de ser tratados como indicios, no como cuerpos, hasta en tanto no se concluyan los estudios periciales que se han ordenado de forma inmediata. Esto permitirá confirmar la naturaleza de esos hallazgos, su individualización y su identificación. Al hablar de 83 indicios, no hablamos propiamente de 83 cuerpos, sino que estos indicios pueden corresponder a uno o varios individuos. Es decir, de los 83 indicios, 10, 20 pueden corresponder a un solo individuo. Punto por punto. La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de llevar a cabo el proceso con transparencia, rigor técnico y legalidad, hasta lograr el objetivo fundamental, que es la identificación y dignificación de las personas sin vida, la restitución a sus núcleos y el acompañamiento empático con las familias con pleno respeto a los derechos humanos.
La fosa común del Panteón Pedro Amaro en Jojutla no solo es un vestigio del pasado, es una herida abierta en la historia de Morelos, que nos obliga a seguir trabajando con quienes aún buscan a sus familiares. Esto es uno de los retos que debemos enfrentar como autoridades ante una ciudadanía que exige justicia. Punto por punto. Bueno, pues es importante que a tiempo el fiscal haya salido a dar este mensaje, a informar lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, y también pues dar tranquilidad a las personas que están buscando algún familiar, alguna persona conocida que está desaparecida y que probablemente pudiera aparecer en estas fosas. Muy importante para evitar especulaciones. Muchas veces se habla de restos y se encuentran muchos restos y se contabilizan como si fuera cada uno una persona, un cadáver. Y pues obviamente no va a ser así, ¿no? Nuestro esqueleto tiene muchos huesos, muchas partes, y no las podemos, hasta que ellos hagan el trabajo de ir, perdónenme esta expresión, pero para que pueda ser muy entendible, como armando en rompecabezas, ¿no? Sí, se hacen pruebas de identificando ADN. las partes y haciendo las pruebas correspondientes que tiene que hacer un perito en la materia. Entonces, bueno, para quienes están buscando algún familiar puede ser un proceso tardado, ¿no? Pero hay que entender que se tiene que llevar a cabo. Así es. Bueno, aquí lo más importante, incluso yo no sé si ya se legisló o no, pero todos estos temas surgen de una realidad grave que padeció el país y que padece de hace algunos años. Este tema de las fosas, pues hasta antes de esta ola de violencia que genera tantas ejecuciones, tantos muertos en las calles del país, hasta antes pues era común, Javier. Busca a tu familiar porque si no lo van a echar a la fosa común y ya no vas a saber nada. Se decía antes. Porque era una práctica. Bueno, pues una persona que no era reconocida, pues no podía estar tanto tiempo en el servicio médico forense y lo mandaban a una fosa común, se acabó. Pero bueno, después viene una problemática. Como reporteros lo hemos narrado todas estas 2 décadas, ya son 2 décadas que estamos narrando esta problemática. Donde vimos que no cabían ya los cuerpos en el servicio médico forense aquí en Avenida Zapata. Los mandan a la fosa de Cuautla. En esos momentos no había quizás una legislación tan clara. Hoy, después de la experiencia, después de los hechos, ya tiene que estar muy bien establecido. Cuerpo que se recoge, cuerpo que se le toman muestras de ADN. Pero esto ya es muy reciente. Porque, insisto, la realidad ya nos dice, ahora hay que hacer las cosas así. Bueno, a ver, antes se hizo así, Andrés, ahora hay que hacerlo así. El sexenio pasado se ofreció y se anunció que en Xochitepec, a un costado del centro de convenciones, se iba a construir, que aquí iba a estar el laboratorio, centro de identificación humana. Era el centro de todo el país, donde se iban a justamente hacer estas pruebas, a identificar. No se hizo. Me parece que se le iban a llevar al norte del país. Es la hora que no se terminan de concretar esos anuncios. ¿Y quién sabe si cuántos años llevamos, por ejemplo, nada más de este régimen? 7. Más lo anterior, antes que pues no se pensaba en ello, como tú explicas, pues no lo contemplaba quizás la ley con tanta claridad. Ahorita sí, cuerpo que he recogido en cualquier lugar, hay que identificarlo, hay que hacer un padrón. Qué bueno que se hiciera el Centro Nacional de Identificación Humana para que las personas no anduvieran por todo el país viendo dónde, o lo que hemos visto, ¿no? Imágenes durísimas de mujeres, hombres, pero principalmente mujeres, mamás, buscando entre la tierra, tratando. Les dijeron que ayer quizás había una fosa clandestina y metiendo las balas, ver si hay o no hay cuerpos. Con un trabajo más profesional se puede hacer esto, Javier. O sea, hay una realidad, hay una problemática que se tiene que atender. Y ya con eso yo concluyo, Javier, porque hemos tocado 2 temas, volviendo al inicio del programa, ¿no? Sí. Cómo la clase política tiene que pensar más en lo que está pasando
Sí. y enfocarse en trabajar más que en ir en banalidades, que en ir en temas de cómo se reparten el poder, cómo se acomodan. Para mí eso es fundamental. No, y cómo se acomodan y solamente también cómo logran afianzar sus futuros, ¿no? Es muy triste. Yo iniciaba, porque me llevó mucho tiempo en la madrugada reflexionando sobre estos temas, y efectivamente la gente tiene muchísimos problemas, muchísimas necesidades de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, ingresos que no les son suficientes, y hay una clase política nueva, si pudiéramos llamarle así, aunque alguna está mezclada, que venía ya de otras corrientes políticas. ¿Tú creerías que la clase política no pensaría diferente, ¿no? Que traería nuevas propuestas, que resolvería cosas? Pues es que eso fue lo que se criticó de la clase política vieja, Ya no hacen cosas diferentes, ya mejor hay que oxigenar. Se hablaba de acabar con la corrupción, hablaba de acabar con esta clase política que tanto daño le ha hecho al país, y viene una esperanza y la gente sale a votar y la gente cree y se cambia el régimen y piensas que, bueno, muchos pensaron que era realidad. La realidad hoy la están viviendo. La clase política sigue, como tú lo señalas, lo planteas, metida en sus problemas o en sus temas. Lo que para ellos es sí. Y lamentablemente, yo insisto, pues incluso los jóvenes ya entraron en esas dinámicas. En fin. Jóvenes de la clase política. Así es, sí. de todos los partidos. Ya entran a esas dinámicas. ¿Por qué? No sé. Porque En fin. el poder es muy apetecible y enferma. En fin, vámonos, mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook .por.tv, en X @.por.tv, en Instagram .por.tv, en TikTok @.por.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube .por.tv. También visita nuestra página web www.por.tv.com y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Usted sabe que nuestro programa es grabado los viernes por la tarde, mediodía, pero bueno, la noche de este viernes justamente se da en el Congreso del Estado una sesión en donde se dan varios hechos importantes. Uno, una aprobación a la reforma electoral, y otro, la desaparición del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Por eso es que este sábado, por la mañana, por mediodía, después del mediodía más bien, estamos regrabando esta parte de este programa. Andrés Lagunas, nuevamente saludándote, muy importante en la vida política del Estado, probablemente a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes como Poco yo, les importa no nos interesa si los diputados se aumentan o se quitan espacios, o si se suben o se bajan el sueldo, o si desaparecen o aparecen una nueva
entidad gubernamental, no es tema que a la gente le duela directamente, pero en la clase política, y este programa pues ha estado siempre enfocado al análisis de lo que ocurre también en la vida política de manera trascendente, y es por eso que hoy vamos a revisar qué pasó la noche de este viernes, Andrés, con esta reforma. A ver, voy a entrar de una manera, Javier. En primer lugar, el Congreso tiene facultades constitucionales. Sus reformas que hizo la noche de este viernes son legales, por un lado, pero por el otro, creo que, y voy a señalar enfáticamente al PAN, que es el que presenta una propuesta de reforma electoral, y a Morena, que es el que con su mayoría la avala, en un intercambio de beneficios, de favores, de beneficios políticos, sí, claro, donde al final yo lo que veo que el que va a perder más es Morena. ¿Por qué? Porque Morena, al regresar con esta reforma electoral que regresa a 30 el número de diputados, justamente echa a la basura una vieja bandera de la izquierda, que es adelgazar al gobierno. Oye, Andrés, perdón que te interrumpa, muy bien llevado tu análisis, pero me parece a mí, y justamente hoy por la mañana que decías, vamos a replantear en nuestro programa de este sábado, no hay que dejarlo para el viernes, hay que mismo hoy presentar los hechos de anoche. Me parece, y yo hacía el planteamiento solo, en estas reflexiones que uno va haciendo solo, ¿quién pierde con esta reforma? Tú dices que Morena, yo digo que pierden todos los partidos políticos, socialmente nunca ha sido viable y considerado. ¿Quién está gobernando? Sí, Morena, pero yo digo que en general pierden todos, porque la gente no ve bien que el poder, que el gobierno se siga aumentando y que se siga consumiendo recursos para su organización, para su desarrollo, para su desempeño, cuando no bajan los recursos a las casas, a los bolsillos de las personas. Por eso yo decía que perdían todos, pero te dejo continuar con tu objetivo análisis de que quien más pierde es Morena. Mira, y trato de ser lo más fuera de apasionamientos. A ver, porque hubo un grupo de mujeres, reducido si quieres, pero que se inconformaron con la reforma electoral en el tema de paridad. Pero, insisto, a ver... Después, de mujeres diputadas. Y mujeres del Observatorio por la Paridad, de las ninis, de otras que se hicieron presentes, que, bueno, de nada servía su resistencia. Mujeres de Movimiento Ciudadano, mujeres del PRI también. Sí, algunas. En fin, el asunto es que, para mí, políticamente, el que a largo plazo pierde es Morena, porque se va a la basura su bandera de austeridad, su bandera de adelgazar el gobierno, de basta de gobierno rico con pueblo pobre. ¿Cómo van a ir a la calle? ¿Cómo van a sustentar una nueva campaña con esos ejes rectores? Insisto, decidieron jugarla, la jugaron. Políticamente es una jugada maestra, porque convencen al PAN o el PAN convence a Morena y finalmente mutuamente se convencen. Los dos se guiñan el ojo, ¿no? A los dos les conviene. Nosotros simplemente hacemos un análisis, fuera de si nos conviene o no nos conviene, estamos haciendo un planteamiento de cómo se ven las cosas. Así es. A ver, voy a empezar con el tema de la reforma electoral porque va junto. Aumentamos a 30 diputados y con ellos se satisfacen viejas demandas de la clase política, partidos políticos que no han entrado, Javier, partidos que son minorías que no han entrado al Congreso porque se disminuyeron los espacios. Entonces, es un viejo anhelo. Se cumple esa necesidad de las fuerzas políticas. Y además porque ellos dicen que es imposible que un diputado pueda representar a territorios muy como extensos, rectoría está ¿no? bien, pero la realidad es que lo que quieren es más espacios en el Congreso. Así es. Como rectoría para... Sí, claro. Está bien. Pero luego el PAN dice, no, pues estos temas de la paridad y todo están muy bien. Y nos da una explicación que nos convence. No, ¿por qué les vamos a dar nada más esto? Les vamos a dar más. Pero yo no conozco la explicación y no me ha convencido. No se difundió lo suficiente, la verdad. ¿Cuál es el argumento de Acción Nacional? Yo no lo conozco. No lo conozco porque además... hay que invitar a Daniel Martínez Terrazas que venga para acá. Yo ya lo invité hoy por la mañana. Me decía que si no me habían mandado por ahí un video donde él explica la reforma, no nos llegó, pues no lo presentamos. Yo no conozco a fondo más lo que explica el comunicado de prensa del Congreso del Estado,
pero en realidad no se conoce a fondo la reforma. Para mí, esta reforma... No, y la gran mayoría de la gente no la conoce. Y como dices tú, es un intercambio de favores, un intercambio de beneficios entre Morena y el PAN principalmente. Para mí, esta reforma está mocha. Siempre hablamos de que tras un proceso electoral hay que hacer una reforma electoral a nivel nacional, a nivel estados de la República. Morelos, sin duda alguna, requiere una reforma electoral, pero me parece que solamente ve una parte que le interesa a dos partidos políticos. Yo creo que la reforma electoral tiene que ser mucho más amplia. Incluso la presidenta ya planteó esta semana, insiste sobre esta idea de la reforma electoral que planteó López Obrador desde el sexenio pasado, y esta semana insistió en esta reforma que es eliminar completamente los diputados plurinominales. Por eso va en contracorriente de la idea de lo que... Pues tal vez nomás es discurso político también, eso sí, no lo perdamos de vista. Yo lo entiendo por eso, pero ante el análisis es incongruente. Es lo que le estás hace vendiendo Morena a tus electores. Es lo que hace Morena en el Estado, es incongruente, es ir en contracorriente de lo que viene manejando. ¿Quién? Con pues el discurso de campaña política, de hace ya ¿no? años, con lo que dice ahorita. No, bueno. Y sabemos que no les conviene tampoco a ellos. Y se caen los discursos. Claro. En fin, ya para concluir mi comentario solamente diré que pues el PAN hace una propuesta muy a la Morena, muy no a la mexicana, a la Morena. Cuando Morena dice, bueno, hay que quitar el nepotismo y ese tipo de cosas, y sale una corriente y sí está muy bien, pero lo dejamos para el 30. Algo muy similar pasa con la paridad, por eso hubo un grupo de feministas ahí que se estuvo Por eso conformando. La paridad en las candidaturas a presidencias municipales no es para la elección del 27. No. O sea, va a ser más amplia, como decía Fox, porque ahí podríamos que le hicieron como Fox. Hoy. No fue hoy. No, les da copeteado a las feministas, el PAN. O sea, a ver, no, pues es que no te voy a dar menos, te voy a dar más. Es más, no te voy a dar más. Pero no ahorita. Te voy a dar copeteado. Sí, pero porque no el acuerdo del INPEPAC decía que 20 mujeres tendrían que 20 municipios. 20 municipios tendrían que ir candidatas mujeres, entre ellas Cuernavaca, es decir, que el próxima elección del 27 no sería, por ejemplo, por decir alguien, Daniel Martínez, candidato a la presidencia municipal, porque hoy gobierna un presidente municipal emanado del PAN, que es hombre. Entonces tendría que tocar mujer. Jiutepec, algunos otros municipios que señaló el acuerdo del INPEPAC y que no les convenía a los partidos en general, no digo al PAN, a Morena, en general, no les convenía. Entonces, ahí está el fondo. Ahí viene esta reforma en donde dicen, sí, está bien, sí, Cuernavaca, Jiutepec, Temisco, Xochitepec, van a entrar mujeres. Pero espérenme, no ahorita, déjenme que vaya yo a... ¿Por qué tan poquito? Hasta copeteado, pero después. A ver, conclusión. Oye, una jugada maestra. Y la presidenta, que ha hecho varios llamados, pero no le hacen caso. La presidenta, cuando se entere de esto, va a estar a gusto. ¿Qué le importa a Morelos a la presidenta? Algo así tan minúsculo. No, porque, por ejemplo, cuando ella propone lo del nepotismo y la no reelección, lo plantea para el 27 y sus diputados y senadores de Morena le dicen, sí, está muy bien, pero ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso hasta el 30. Y ahí lo analizamos y lo vimos y todos los analistas fue una derrota y fue mostrarla débil. Hoy que ella viene con un discurso de desaparecer diputaciones plurinominales, es decir, de esas que no va uno y vota directamente por ellos en la boleta. Por lo menos en Morelos ese discurso va a estar muerto. Pero, por lo menos en Morelos. Pues sería interesante saber cuál es la reacción. Ojalá que un medio morelense pudiera ir a la mañanera y le preguntara a la presidenta, oiga, presidenta, usted está proponiendo y su bancada de Morena lleva en contracorriente a su discurso, nada más pues para conocer su opinión, digo yo, ¿no? Bueno, punto por punto. Conclusión, para mí son reformas que son parte de una jugada maestra, política sin duda, porque el PAN tiene lo que quiere, Morena tiene lo que quiere, aunque me parece, es una jugada a mí me parece que es muy caro el precio. Sí.
desaparecer el Instituto de la Mujer, pues pudieron haberlo hecho sin tanto, o sea, el precio es muy alto. Bueno, ya pasamos al tema del Instituto de la Mujer. Ya, brincándonos Hubo ahí. grupos que se opusieron a la desaparición del Instituto de la Mujer. Yo considero... Diputadas como Andrea Gordillo, que votó a favor de muchas cosas, menos eso. Sí, yo soy de la idea también, el argumento dijo que no había dado resultado. A mí me parece que es una mentira, que es una equivocación. No recuerdo quién lo dijo o quién presentó ese argumento, pero para mí el Instituto de la Mujer había dado resultados con creces. ¿Qué hay que hacer? Volvemos a lo mismo, tirar todo lo bueno que se hizo en el pasado y hacer cosas nuevas, aunque sea represente gasto económico, aunque represente gasto en aprendizaje, aunque represente todo, con cargo desde luego al pueblo. Hay que tirar todo y hay que construir nuevo. Me parece mal porque eso pasó con el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, cuando se habían invertido miles de millones de pesos. Y el argumento, ¿cuál fue? Es que hay mucha corrupción. Ok, hay mucha corrupción. No tiremos el proyecto del aeropuerto que viene a engrandecer a México, que viene a darle crecimiento, desarrollo, mayores oportunidades de llegada de turismo, en fin. No lo tiremos, persigamos a quienes han cometido actos de corrupción y metámonos a la cárcel. Pero no tiremos lo que se hace bien. Y aquí me parece igual que el Instituto de la Mujer había venido trabajando bien. Ok, se creó en este gobierno una Secretaría de la Mujer, pues ahora hay que fortalecerla porque, como dijeran, pues haya sido como haya sido, ya está desaparecida, ¿no? Insisto, conclusión, una jugada maestra con un costo en lo inmediato me parece a mí un tanto alto. A largo plazo, el calificativo de maestro, yo le daría otro calificativo, pero me voy a reservar mi calificativo. Vamos a ver qué dice la gente, cómo califica estas acciones, cómo recibe las propuestas políticas. Quizás se le apuesta al olvido. No, la gente 27 ya nadie se va a acordar. Es que justamente eso, Andrés. La gente está muy metida en sus temas personales. Falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de crecimiento. Está en el día al día y sigue arrastrando ese hartazgo que llevó al PRI a la derrota. Sigue arrastrando ese hartazgo. Y cuidado, porque el mantener el poder no dura toda la vida. Pues así es. ¿No? Pues vamos a escuchar para finalizar un poco de lo que se dijo en el Congreso, cómo se hicieron las votaciones, luego escuchamos a una voz opositora como fue la de Perla Pedrosa y continuamos con el programa que ya estaba más que cocinado. Pero, bueno, antes de eso, decir que hay voces que con respecto a la reforma electoral, la propia gobernadora Margarita González Arabia, el propio presidente municipal de Cuernavaca, la propia presidenta del Congreso del Estado, todos coincidieron en que aumentar y estaban de acuerdo en que aumentara de 20 a 30 los diputados, siempre y cuando el presupuesto del Congreso no aumente. Eso fue el punto de vista. Veremos el presupuesto que se analice en octubre, noviembre, cómo va a quedar el presupuesto. No, quisiera estar de Contreras. Está bien, en fin, si te parece escuchamos las voces de los protagonistas. Punto por punto. Se va a proceder a tomar la votación de la mesa directiva, iniciando con la de la voz. Diputada Ruth Clotilde Rodríguez López, a favor. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, en contra. Diputada Jazmín Solano López, a favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron a favor 17 diputados, votaron en contra una diputada y se abstuvieron 0 diputados. Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. Remítase la reforma aprobada a los 36 ayuntamientos del Estado de Morelos. Punto por punto. A ver, vamos a escuchar una experta, que es Perla Pedrosa. Yo no sé si ella ya tuvo la iniciativa, pero ella dice que no, que es contrario a lo que determinó el INPEPAC. A ver, escuchamos. Punto por punto. Pues mira, la realidad es que simplemente se ve que el Congreso, los diputados y las diputadas quieren burlarse de las mujeres.
quieren pasar por encima de nuestros derechos políticos electorales y de nuestra ciudadanía, que en realidad la ciudadanía pues es nuestra existencia en este planeta, ¿no? En este estado. Ya hay una sentencia donde se les ordena específicamente lo que tienen que hacer y están buscando chicanadas para dejar de cumplir simplemente por su machismo y el patriarcado que le quiere imponer, y porque los partidos políticos no quieren soltar los espacios para las mujeres, y hay que decirlo muy claro, es el PAN y Morena. Punto por punto. Pues efectivamente siempre hemos pugnado porque la información se socialice, porque los proyectos, las iniciativas sean conocidas por los ciudadanos y evitar especulaciones o albazos o comentarios que no van con la realidad. Pero bueno, ante la falta de la iniciativa en nuestras manos, empiezan a ganar espacio ese tipo de especulaciones, ¿no? Así es. Ojalá y circule. A ver, te dije que yo quería destacar una nota importante, y para mí sí es importante. Allá el lunes en Hueyapan, la gobernadora anuncia en su conferencia de prensa la creación del primer bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva, y también un centro de educación media superior en Yautepec. Vamos a escuchar un poco y luego hacemos algunos comentarios. Punto por punto. Lo que venimos trabajando desde edades tempranas con nuestros niños y jóvenes, programa Semillero Deportivo que venimos trabajando, y bueno, esto complementa porque vamos a tener personas capacitadas desde la preparatoria o bachillerato, que van a egresar con una cédula profesional, especialistas en boxeo. El bachillerato va a tener la especialidad en boxeo, en básquetbol, y un tronco común que es fisioterapia. Afortunadamente nos fue notificada una reconversión que será en la secundaria Los Arcos, en Yautepec, Morelos. Quiero decirles que bueno, vamos a tener a partir del siguiente ciclo escolar ya 150 espacios más de los que ya tenemos. Punto por punto. Siempre he sostenido desde mis años de reportero de la fuente de la iniciativa privada que la educación es la base de crecimiento y desarrollo de un país, de una sociedad, y que hay que invertirle verdaderamente a la educación. Se ha dejado de invertir, no invertimos como lo dictan las organizaciones internacionales en porcentaje del Producto Interno Bruto, pero este anuncio me parece a mí trascendente, y el que hizo la gobernadora también la semana pasada de lo del rancho de la Barbie, medicina tradicional, y además va a ser una extensión de un centro educativo de Miacatlán. O sea, trabajar en el tema de la educación me parece decisiones acertadas, que hay que redoblar esfuerzos para que cada vez más jóvenes puedan acceder a educación, ¿no? Sin duda. Y qué bueno, esto es un tema, como hay otro, no lo tomamos en este primer programa de hoy sábado, probablemente mañana lo abordamos, pero también a mí me pareció, si quieres mañana profundizamos, sí, pero un buen tema y un buen acierto lo que logró el gobierno con la denominación de mezcal como marca del estado de Morelos. También tendrá repercusiones económicas positivas para sí, el estado. Para quienes se dedican a ello, ¿no? Los agaveros y toda la gente. Pero bueno, vamos mañana a platicar de ese tema. Si te parece, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una entrevista que tuvimos aquí en el estudio con Jorge Toledo, el coordinador general de Movilidad y Transporte. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. Punto por Punto es el medio de comunicación con la mayor credibilidad y confianza de la audiencia en Morelos. Durante 18 años se ha consolidado en la televisión de paga, en la radio y ahora cada vez más con una mayor influencia en los medios sociales a través de Facebook, X, YouTube, Instagram y TikTok.
En los programas de fin de semana se ofrece información de los acontecimientos más relevantes en Morelos y México, pero sus conductores van más a fondo y analizan, debate y opinan de los sucesos sociales, económicos y políticos que a todos interesan. Punto por punto. Está en todos lados y a todas horas. A cada momento. Nos pueden seguir desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro portal puntoporpuntotv.com, en las plataformas y en nuestro canal de WhatsApp. Diariamente le presentamos un resumen ágil y preciso de lo más trascendente del día, y sábado y domingo, Andrés Lagunas y Javier Pineda van a fondo de los temas con total independencia de criterios. Nuestro compromiso es seguir haciendo periodismo independiente, abierto y crítico, plural y oportuno. En la división Publicidad, Punto por Punto atiende las necesidades de nuestros clientes del sector gobierno y empresarial y ofrece publibuses, carteleras, espectaculares, impresión de lonas, textiles y artículos promocionales. Todo lo que usted necesita. Desde el 2017, Punto por Punto abrió la división Formación Profesional y desde entonces ha organizado diplomados, seminarios, cursos, talleres y conferencias acerca de análisis político, campañas electorales, comunicación política, estrategia, solución de conflictos, derechos políticos de las mujeres, liderazgo y hablar en público, entre muchos otros temas más. Punto por punto. Cada vez más cerca de la gente. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Punto por punto publicidad. Nos dedicamos a colocar tu mensaje en puntos estratégicos de alto impacto, donde miles de personas lo verán todos los días. Más que solo mostrar tu anuncio, te ayudamos a conectar con tu público, aumentar tu presencia y posicionar tu marca. Punto por punto, publicidad que destaca, conecta y genera resultados. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Hay muchos temas que conversar con el Coordinador General de Movilidad y Transporte del Estado, Jorge Toledo, lo conocemos nosotros, Jorge Barrera Toledo. Es correcto, un gusto estar aquí, Javier. Gracias Muchas por estar. Por la invitación, por el espacio. No, hombre, entendemos que te tocó tomar la coordinación en momentos prácticamente de crisis, con una demanda creciente de atención. Llegaste pues como bombero a resolver muchos problemas. ¿En qué situación se encuentra hoy la coordinación de movilidad y transporte? Luego de que pues sí había trámites pendientes por concretar, entrega de placas y pues todo lo que ya vimos y sabemos que pasó en el pasado. Muchas gracias, Javier. Sí, tienes razón, coincidimos ahí en que nos toca entrar al frente de la coordinación en un momento de crisis, que lo tengo que decir de una forma muy responsable. Es una crisis que depende de qué ángulo la miremos. Podemos decir que hemos transitado una etapa de esa crisis, pero la crisis no termina y lo vemos como una encomienda de la gobernadora de la modernización del transporte público, de todos los temas que transitan o que atraviesan el concepto de movilidad y transporte, todavía como un pendiente, y estamos trabajando en ese tema. Hay que desmenuzar todas las áreas a las que esta coordinación está obligada a atender o dar atención, trámites, regulación, modernización del transporte, la comunicación y el diálogo con los municipios, desde luego. Es un tema muy complejo, pero con el apoyo de muchas áreas, decir que
si bien pudimos entrar a lo mejor en un esquema de bomberazo, como comentas, fuimos varias áreas, ¿no? Es decir, que se estableció una comisión especial para atender esta crisis o esta etapa de la crisis. Y no había otra forma de entrarle a resolver el problema. Es correcto, no había otra manera, por lo que siempre hemos dicho, parte de la atención en esa segregación de temas a los que estamos obligados a dar atención, pues uno de los aliados más importantes ha sido sin duda la Agencia de Transformación Digital, porque llegábamos y en ese primer diagnóstico que hacíamos decíamos, bueno, no es atender solamente esta etapa de la crisis, sino como bien ya lo comentas, la raíz del problema, ¿no? Y decíamos, es para nosotros inconcebible que en 30 años no se haya modernizado la forma en la que una dependencia tan importante tiene el contacto con los contribuyentes, con la ciudadanía. Claro. Entonces, el que vayamos introduciendo esquemas de digitalización desde el tema de cómo agendar una cita para resolver otro de los grandes problemas que teníamos, que era pues prácticamente imposible entrar a la coordinación sin atravesar centenares de personas interesadas en realizar sus trámites, nos ha ayudado a ir dando cierto orden u organización. Poco a poco. Venido dando pasos. Es correcto. Oye, y bueno, aunque no, quizá en este momento hay una etapa de crisis, pero permanentemente te tocó la rifa del tigre, porque el área de transporte, pues hemos dicho aquí que es muy compleja. Siempre las demandas de los usuarios están ahí presentes, las demandas de los propios transportistas, con sus derivados de los propios choferes que, bueno, pertenecen laboralmente a los dueños de las unidades, pero bueno, hay constantemente un foco siempre encendido. Y pues llegaste tú, me parece a mí, sin saber a ciencia cierta, pues prácticamente que no tenías tú la idea de que ibas a llegar a esa idea, a ese espacio, a ese lugar. Tú ya estabas en el gobierno, operando en otras áreas, y de repente pues te toca asumir esa responsabilidad y enfrentarte a un monstruo. Y lo digo de manera respetuosa, pero por el tamaño y la complejidad del tema, a un monstruo que es el transporte. Sí, la verdad es que también tengo que reconocer, Javier, que el sector de las y los transportistas han sido generosos, pese a las demandas que se tienen, en las que en algunos puntos coincidimos y otras en las que no. Ha habido una buena voluntad para ir avanzando. Desde luego, la complejidad del tema nos lleva a que estas mesas de diálogo de pronto se tornen acaloradas, pero hay una muy buena voluntad, porque hay algo que no se puede negar, que es la realidad. Mucha gente dice, bueno, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Y cuando tenemos números como que el 60% de las unidades del transporte público, llámese rutas o taxis, han excedido el plazo que la ley les otorga para poder circular, 10 años. Pues nos tenemos 10 años, 12 años y 15 años hablando de taxis, rutas y rutas en los municipios del interior del estado. Sí, claro. Nosotros tenemos que entender entonces que es urgente contar con un nuevo programa, un nuevo modelo de transporte, que es el que empezaremos a construir a partir de áreas estratégicas que, por ejemplo, anteriormente, dado ese sesgo en el que la coordinación parecía que solo era un tema de trámites, no se visualizaban tanto, pero la coordinación cuenta con una unidad de planeación de la movilidad sustentable, por ejemplo. Entonces, estamos recargándonos mucho en estas áreas, buscando fortalecerlas para estar a la altura de las necesidades de la realidad del día de hoy, no solamente en Morelos, sino en Morelos como parte de la zona metropolitana del centro del país, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la modernización, de lo que tienen en mente tú como coordinador, el gobierno en general, pero yo decía, sí es permanente el diálogo que hay que mantener, porque, bueno, los transportistas no han detenido sus demandas, y lo vemos en las calcomanías que hay en el transporte urgente, gobernador en una reunión, salvemos al transporte, prácticamente mensajes de este tipo, ¿no? Ellos siguen insistiendo en la necesidad de un aumento a la tarifa. Y bueno, los usuarios dicen no,
Y algunos otros sondeos que hemos practicado en punto por punto dicen sí, pero con un mejor servicio. Claro. ¿Cuál es la posición de gobierno? La posición de gobierno, Javier, es agotar el análisis previo que requiere una decisión de este tipo, pero partiendo de situaciones, como ya lo comentaba, que son muy obvias. Es decir, la gente reclama un mejor servicio porque a la mano y a la vista tiene unidades deterioradas, tiene un mal servicio de parte de algunos operadores, tiene malos tratos, tiene criterios muy opacos en la aplicación de los subsidios que están marcados por ley, por ejemplo, para adultos mayores. Y tenemos que ordenar esa parte para poder dar paso al siguiente momento, que es el revisar estas condiciones de cómo haremos esa sustitución. El día de hoy avanzamos este 2025 con lineamientos que permiten dar ese orden a todas las unidades que circulan, porque ya lo sabemos, llevábamos 15, 20, 30 años con un sistema que a partir de prácticas completamente reprochables, con intereses económicos desde luego, se permitía que se siguieran utilizando estas unidades, más allá de que no cumplieran con la vigencia, que incluso tenemos un gran reto de revisar cómo es que se aplicaba esta revista mecánica tan importante. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook .por.tv, en X @.por.tv, en Instagram .por.tv, en TikTok @.por.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube .por.tv. También visita nuestra página web www.por.tv.com y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por punto publicidad. Nos dedicamos a colocar tu mensaje en puntos estratégicos de alto impacto, donde miles de personas lo verán todos los días. Más que solo mostrar tu anuncio, te ayudamos a conectar con tu público, aumentar tu presencia y posicionar tu marca. Punto por punto, publicidad que destaca, conecta y genera resultados. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. A ver, ahora vamos a escuchar este reportaje. ¿Es buena, es mala, los beneficios, los perjuicios de la automedicación? Punto por punto. En Morelos, 8 de cada 10 personas prefieren automedicarse que visitar un médico. Según la Secretaría de Salud a nivel nacional, Morelos se encuentra entre los 10 estados con más intoxicaciones por medicamento. Hoy revelamos uno de los peligros ocultos detrás del remedio fácil. Busco entre mis medicamentos qué es lo que tengo y pues bueno, también tecitos o algo así. Preguntarle a mi mamá o a alguien si puedo tomar algún té primero. Por ejemplo, apenas me enfermé del estómago y a veces con un té simplemente ya se pasa el dolor. Pero ya cuando comienzas como que a ver más síntomas, pues ya es necesario como que no sabes si es infección o si necesitas algún medicamento. Solo en 2023, el Hospital del Niño Morelense atendió 45 casos de intoxicación infantil por medicamentos comprados sin receta. Un estudio de la UAM alerta que el calor morelense degrada los principios activos de medicamentos vendidos en receta, volviéndolos tóxicos. Peor aún, el abuso de antibióticos ha generado cepas bacterianas resistentes en hospitales como el de Xochitepec. Son diferentes las consecuencias que implica la automedicación. De las más importantes, pues es la resistencia bacteriana, daños en la mucosa gastrointestinal,
como algunos muy conocidos, como el ibuprofeno, naproxeno, que son analgésicos de venta libre y de uso muy común, y estos llegan a dañar mucosa gástrica y generan ya sea úlceras, perforaciones, sangrados, insuficiencia hepática o daño renal. Morelos tiene 3 veces más casos de resistencia a antibióticos que el promedio nacional. La razón, el 68% de los pacientes abandonan sus tratamientos al sentir mejoría y guardan las pastillas para una próxima vez. Estas pastillas representan todo lo que falla en nuestro sistema: desinformación, pobreza y una red de salud que no llega a tiempo. Morelos merece alternativas reales. Así más o menos yo creo que unos 200 mínimo. Mínimo, ya depende de lo que te indiquen, pues ya varía también. 700 pesos una consulta, más o menos con mi doctor de cabecera, que le tengo mucha confianza. Normalmente acudo tal vez a alguna farmacia que cuente con el servicio. Son cuotas bajas, alrededor de 50 a 100 pesos, cuando es algo sencillo. Ya si es algo más complicado, pues ya el doctor de cabecera. Dependiendo de medicamentos, o la consulta está alrededor de, no sé, tal vez 800 pesos. La automedicación mata en silencio. Mientras una consulta cueste 500 pesos y una caja de pastillas 20 pesos, Morelos seguirá pagando con sus vidas. Pero, ¿hasta cuándo? Con imágenes de Elías López para Punto por Punto, Fernanda Valdés. Punto por punto. Llegamos al final del programa. Javier Pineda, muchísimas gracias. Pues dejamos algunos temas interesantes para mañana, ¿no? Les damos una probadita a nuestra audiencia de qué mañana vamos a poder abordar en este programa. Pues sí, rápidamente vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Jorge Toledo Barrera, una parte de la entrevista del doctor en Derecho Cipriano Sotelo. Vamos a hablar de varios asuntos y ya dijiste tú pues, del mezcal. Vamos a ver. ¿Qué tanto nos va a ir? ¿Nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar? Yo digo que sí. Ya hay que empezar a celebrarlo con mezcal. Muy bien, pues muchas gracias. Pásela muy bien. Nos esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.